Bueno muchachos, en este video vamos a hablar un poco sobre las llantas de la moto en este caso. Mi moto tiene, ya les digo, tiene 9.682 kilómetros. Eso lo digo como referencia porque en este video vamos a ver un poco de, digamos, enemigos o cosas que hacen que se desgasten más rápido las llantas. Hay personas que incluso a los 5.000, 8.000 kilómetros ya están cambiando una llanta trasera, que en este caso es las que por lo general se desgastan más. Y esto también lo hago basado en una pregunta que hizo una persona en un grupo de una motocicleta en específico, que no voy a mencionar cuál es. Preguntó que cuánto en promedio les duran sus llantas. Y las respuestas eran muy diversas. O sea, hay personas que decían, no, a mí me duró 8.000 kilómetros, a mí me duró, otros decían, a mí me duró 15.000, otros decían 20.000, otros decían 25.000, otros decían 12.000, 10.000, etcétera. O sea, las respuestas eran demasiado variadas. O sea, entonces no había un promedio más o menos exacto en el que la llanta dura tanto, porque hay que tener en cuenta que hay muchos factores para que una llanta se desgaste más lento o más rápido. Por ejemplo, hay factores como el peso del piloto o qué tanto peso lleve, cómo son sus frenadas, la temperatura, cómo arranca de pronto un semáforo cuando se pone en verde, bueno, como dije, como la frenada, la, la tensión de las llantas o el aire que tienen en las llantas. O sea, son tantos factores que hacen que una llanta se desgaste más o menos. Entonces no hay un promedio exacto que digan, no, estas llantas duran tanto. Muchas personas y muchas marcas les van a decir, no, les puede durar un promedio de tanto. Pero en realidad hay tantos factores que hacen que varíe ese kilometraje que les puede durar una llanta. Por ejemplo, mi moto tiene casi 10.000 kilómetros y me atrevería a decir que la llanta está prácticamente o casi nueva, miren, que no tiene casi desgaste. De pronto y porque está sucia, se de pronto podrán apreciar o ver que de pronto tiene algún desgaste, pero en realidad es mínimo. Ustedes le echan agua, lavan esta llanta y la van a confundir con una llanta nueva, se los puedo asegurar. Bueno, entonces vamos a ver qué factores o cuáles son los enemigos que hacen que nuestras llantas se desgasten más rápido. Bueno, uno es la frenada. Y muchos dirán, ¿por qué? Las frenadas deben ser planeadas. ¿A qué voy? Por ejemplo, hay personas que van a llegar a un semáforo y a lo lejos ven el semáforo que está en rojo, por ejemplo. Y en vez de ir frenando, incluso con el motor, por ejemplo, van en cuarta y van bajando poco a poco las velocidades y van frenando muy lentamente. Y cuando ya llegan al semáforo, ya la velocidad ha disminuido tanto que no tienen que frenar bruscamente. Entonces, el error que cometen muchos es, por ejemplo, esto es un ejemplo, ven el semáforo en rojo hacia lo lejos y lo que hacen es que siguen a la misma velocidad que iban, prácticamente casi no disminuyen la velocidad, y cuando ya están unos pocos metros antes de llegar al semáforo es que frenan fuerte. Esto lo único que va a hacer es que desgaste más rápido las llantas, las pastillas de freno o las bandas en este caso. Entonces, ojo con eso, no esperen llegar al punto donde tienen que frenar unos metros, unos pocos metros antes para frenar bruscamente. Las frenadas tienen que ser planeadas, las frenadas tienen que planearlas desde muchos metros antes, pero muchos metros antes en serio. Entonces, por ejemplo, antes de llegar a un semáforo, ya lo ven a lo lejos, vayan disminuyendo poco a poco la velocidad, ayúdense un poco con la caja de cambios, con los dos frenos muy lentamente, muy tocados, muy suavecitos. Y ya cuando van a llegar, por ejemplo, en este caso al ejemplo que puse, al semáforo, ya la velocidad ha disminuido tanto que no tienen que frenar fuerte, simplemente frenan despacio y ya a las motos se les detienen. Bueno, otro enemigo que hace que se desgasten las llantas es la presión inadecuada. Tienen que revisar en el manual de sus llantas cuál es la presión ideal a la que deben ir las llantas. Entonces, tienen que mirar muy bien eso y tratar de tener siempre las llantas en una presión correcta, en una presión adecuada, para que no se les desgasten mucho. Más que estas llantas traseras son costosas. Y por ahorrarse unos pesos no van a comprar una marca muy de dudosa reputación o de que tengan una muy mala reputación. Por ejemplo, estas son marcas CST. La verdad es que no están a un nivel de, por decir, unas Michelin, de unas Sahara, por ejemplo, bueno,
todas esas marcas premium, por decirlo así, pero en realidad son una muy buena marca. Entonces con esta marca yo particularmente estoy satisfecho, con esta específicamente. Entonces tienes que tener en cuenta la presión adecuada de la llanta, ni mucha presión ni tampoco muy baja presión. Tienen que manejar más o menos la presión adecuada que los indican los manuales. Entonces tienen que revisar eso. Esta moto aquí en esta parte, en la tijera, indica la presión adecuada de las llantas. Entonces tienen que mirar eso. Otro enemigo de nuestras llantas que hacen que se desgasten mucho más rápidos es, vamos a utilizar el ejemplo que dimos anteriormente o al principio de la llegada al semáforo. Bueno, ya están en el semáforo, digamos que ya están detenidos en el semáforo y el semáforo cambia a verde. Muchos tienden a salir como locos, o sea, arrancones como si estuvieran compitiendo en MotoGP o como si estuvieran compitiendo con los que están alrededor o yo no sé. Esto también hace que las llantas se desgasten mucho más rápido, entonces tienen que tener en cuenta eso, no arrancar como locos, literal como locos. O sea, ustedes no están compitiendo con nadie. Y aunque no estén compitiendo con nadie, tampoco traten de hacer las cosas con tiempo para que no estén corriendo. Entonces, no arranquen como locos, porque esto lo que va a hacer que va a ayudar a desgastar las llantas mucho más rápido. Entonces, tengan en cuenta eso. Bueno, otro enemigo, otro factor que ayuda a que las llantas se desgasten mucho más rápido es utilizar un solo freno para frenar. Muchos tienen el mal hábito de solamente utilizar el freno delantero porque es el más potente, pero así como es el más potente es el más peligroso si lo usan solamente o únicamente. Entonces tienen que jugar con los dos. O sea, yo por ejemplo, yo particularmente en las frenadas, yo así como me ayudo con el freno motor, con los cambios, lo complemento con los dos frenos. O sea, me ayudo con, o sea, yo para hacer una frenada lo hago con los tres. Las dos llantas, los dos frenos de la llanta, o el delante y el trasero, y con el freno motor. No utilicen un solo freno como utilizan muchas personas, que tienen la mala costumbre de utilizar únicamente el freno delantero o únicamente el freno trasero. Esto también va a hacer que las llantas sufran más presión a la hora de frenar. Entonces, eso también va a ayudar a que las llantas se desgasten más. Entonces, tengan en cuenta eso y pendiente con ese tema. Cualquier duda, cualquier inquietud, me comentan ahí, me dejan en los comentarios, en la parte de abajo. Y si tienen otro aporte, otro punto que piensen que hace que las llantas se desgasten mucho más rápido, pues también lo dejan en los comentarios y ahí hacemos un debate para que todos aprendamos, porque yo no me las sé todas. Simplemente es lo que se me vino a la mente, lo que se me ocurrió, que ayuda a que las llantas se desgasten más rápido. Miren que la mía va a tener 10.000 kilómetros y miren el estado en el que está. Considero que no tiene un desgaste ni siquiera pronunciado. Así como va, yo pienso que pueda, no sé, durar 20.000 o no sé. Pero bueno, miren que todavía está bastante entera, prácticamente no tiene casi nada de desgaste. Entonces tengan en cuenta esos puntos para que sus llantas les demoren bastante y así no tienen que estar cambiándolas más a menudo, teniendo en cuenta que no son nada económicas, sobre todo esta llanta trasera que tiende a ser la más cara de nuestras motocicletas. Entonces, chao muchachos, un saludo, cuídense.